Cordial saludo, somos estudiantes de segundo semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. A continuación vamos a hacer la presentación del análisis de algunos casos para la materia de neuroanatomía. Mi nombre es Estefanía Rivera y voy a presentar pues parte del caso 1. Una mujer de 48 años despierta y se pone de pie en manera normal. Horas después presenta una disminución súbita de la audición. Posteriormente sintió que su habitación daba vueltas. Para contrarrestar la sensación, se acostó boca abajo en su cama para evitar caerse. Sensación de borrachera. Asimismo, evidencia náuseas, palidez y baja temperatura en las extremidades. Estos síntomas continuaron durante una hora y media y fueron cesando poco a poco. Un año después se repitió el episodio y buscó ayuda médica. A la exploración presentan nistagmo y disminución en la agudeza auditiva. Características principales del caso: movimiento alternante e involuntario de los ojos, nistagmo, disminución auditiva de la edad de la mujer, 48 años, náuseas, palidez y baja temperatura en las extremidades y síntomas asociados a la patología del vértigo. La tipo de afección es sensitiva. Determinamos que es una afección sensitiva ya que el vértigo pues tiene afectado la parte de la disminución de la agudeza auditiva, el nistagmo que es el movimiento involuntario de los ojos y el desequilibrio. Las estructuras neuroanatómicas involucradas en el caso pues son el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal, como lo podemos ver en la imagen. Este se divide en dos: el nervio vestibular superior, que coordina pues el equilibrio, y el nervio coclear, que es el de la audición. Otras estructuras involucradas en neuroanatómica son la cóclea, el globo ocular, la corteza cerebral y el núcleo vestibular. El diagnóstico es el vértigo. Definimos que es vértigo debido a la sensación de movimiento rotatorio del cuerpo subjetivo o del espacio objetivo. El vértigo constituye el síntoma más común en las lesiones vestibulares. En el diagnóstico es importante pues determinar el curso temporal del paciente, la relación con la posición de la cabeza y la presencia de algunos síntomas asociados. Le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, mi nombre es Karen Belandia. Los signos y síntomas del caso número 1 son vértigo, náuseas, vómito, desequilibrio, borrachera, visión borrosa, diplopia, zumbidos en los oídos, presión en el oído y cefalia. Algunas técnicas diagnósticas es la exploración física del nistagmo, examen del oído, tomografía computarizada con rayos X, resonancia magnética. Y algunos tratamientos son las maniobras de reposición canalicular, dieta hiposódica, laringotomía química y maniobras de reubicación. Le doy paso a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Ingrid Querales y voy a presentar el caso número 2. Se acerca a consulta psiquiátrica un adolescente de 17 años remitido por medicina general acompañado de su padre, que alude que presenta conductas inusuales, cambios de humor, se enoja con facilidad, presenta temor, se siente nervioso y deprimido. En los antecedentes clínicos estuvo en rehabilitación hace un año durante 3 meses por consumo de drogas alucinógenas, y como antecedente familiar su mamá de 50 años estuvo anteriormente en tratamiento psiquiátrico por depresión. Nosotros consideramos que este es un caso en donde las características principales son irritabilidad, temor nervioso, cambios de humor, se enoja con facilidad, tiene síntomas depresivos y son cambios inusuales de la conducta. El tipo de afección es mixto, debido a que por la presencia de consumo de sustancias psicoactivas, entre un 40 y 60% de la persona tiene riesgo de adicción. También es motor porque la persona bajo el estado de estimulación puede perder control de sus movimientos en medio del mismo. Y es sensitivo debido a que la persona puede percibir cosas fuera de la realidad dependiendo del tipo de sustancia que esté consumiendo. En este caso, que son alucinógenos, lo más probable es que perciba con sus sentidos cosas fuera de la realidad. Las estructuras neuroanatómicas que hacen parte de este proceso son el córtex orbitofrontal, que se encuentra estrechamente relacionado con el sistema límbico y procesa y regula emociones y estados afectivos. También están los ganglios basales, que precisamente son los que tienen que ver con los estados placenteros y saludables, pero en este caso son bastante afectados por el consumo de sustancias. La amígdala extendida, que cumple una función de sensaciones estresantes, de dar manejo a la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud. La corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, con el pensamiento, por ello a la persona adicta se le dificulta tanto tomar decisiones favorables y asertivas para evitar el consumo. El sistema límbico, que se relaciona con el control y regulación de estados emocionales y motivacionales.
Los neurotransmisores están la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, además del sistema de gratificación del cerebro que se ve inundado precisamente por dopamina, y por eso es que la persona en medio de la búsqueda de placer pues va cambiando sus rutinas y se le dificulta mucho tomar una buena decisión para dejar el consumo. Por tanto, el diagnóstico es un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas por recaída con posibles síntomas depresivos. En la imagen podemos ver en la parte derecha un cerebro sano de 5 a 20 años, en donde normalmente las estructuras cerebrales se van consolidando en la medida en que pasa el tiempo. Pero en la parte izquierda vemos el cerebro saludable versus el cerebro con adicción, donde en rojo se observa que la dopamina en un cerebro sano está en su cantidad esperada, pero en el cerebro con adicción vemos cómo se ha reducido considerablemente, y por eso es que la persona constantemente recae en el consumo y necesita cada vez más droga para poder tener la misma sensación de placer que tuvo al iniciar el consumo. La patología es el consumo de sustancias alucinógenas, que puede surgir de diferentes formas, principalmente por búsqueda de placer, por estrés, depresión, curiosidad, opresión social o problemáticas familiares. También están los signos y síntomas: mal humor, excitación, irritabilidad, ansiedad, somnolencia, ojos enrojecidos, pérdida o aumento de peso, movimientos descoordinados, también pérdida o aumento de apetito. Técnicas diagnósticas: está el examen toxológico, el cual, pues a través de diferentes pruebas, busca determinar qué tipo de sustancias está consumiendo la persona, si son legales o ilegales, y la cantidad. El DAS-10, que se ha utilizado para detectar el abuso de sustancias psicoactivas, y en el caso del alcohol se utiliza el audit. Pero en la mayoría de los casos se utiliza la entrevista terapéutica, en donde pues el profesional debe determinar si la persona requiere un tratamiento farmacológico, que en este caso debe ser remitido a psiquiatría, o a través de diferentes terapias pues verificar si hay ideación suicida, si hay cutting u otro tipo de lesiones asociadas al consumo o a los síntomas depresivos. En la mayoría de los casos, los tratamientos son la medicación, la terapia cognitivo-conductual, y en caso de requerir el tema médico, como en el caso de la heroína, que se requiere la medicina, hacer la remisión a psiquiatría. Doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Eliana Alejandra Ballesteros. Vamos a hablar del caso número 3. Hombre de 35 años se acerca a consulta porque está presentando espasmos en los pies y en las manos, además de tropezones, dificultad para escribir, además cambios de humor como llanto, risa inapropiados. Por otro lado, alude tener problemas para la toma de decisiones. Como antecedentes, afirma ser fumador desde los 18 años y haber presentado el servicio militar. Las características principales son espasmos, dificultad para escribir, cambios de humor, debilidad y torpeza en las manos, debilidad en las piernas, en los pies y tobillos, calambres musculares, espasmos en los brazos, manos y lengua, llanto y risa, cambios cognitivos del comportamiento. Tipo de afección, motor, lo tomamos porque a menudo con fasciculaciones musculares y debilidad en la extremidad, o dificultad para hablar. Eventualmente la ELA afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar, y no hay ninguna cura para esta enfermedad mortal. Estructuras neuroanatómicas que están implicadas: entonces está el par craneal 3, el quinto, el séptimo, el décimo y el 12º par craneal. También está la corteza orbifrontal, que se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico y la función principal de su procesamiento en la regulación de emociones. Médula espinal, que es el cordón del tejido nervioso situado en el interior de la columna vertebral, que es el centro de los movimientos. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que transportan e impulsan y equilibran señales entre las neuronas y las células. La dopamina participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora. Los ganglios basales ayudan a iniciar y a suavizar movimientos musculares y suprimir los movimientos involuntarios y coordinar. El sistema límbico se relaciona con el control y la regulación de los estados emocionales. Los núcleos accumbens se considera una interfase neural entre la motivación y acción motora.
El diagnóstico que nosotros tomamos fue la esclerosis lateral amniótica, que es una enfermedad progresiva del sistema nervioso y afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Como podemos ver en la imagen, entonces ahí se ve la degeneración del músculo. En la parte izquierda vemos que el músculo está normal, está rojito. Y en el cuadro y en el derecho ya podemos ver que se está poniendo moradito por la degeneración de células. La patología, la causa es la esclerosis, es desconocida. Los signos y síntomas son dificultad para realizar y hacer actividades diarias normales, tropezones y caídas, debilidad en las piernas y los pies y tobillos. Técnicas diagnósticas, electromiografía, estudio de conducción nerviosa, resonancia magnética. Tratamientos, medicamentos, el riluzol y la edavarona. Cuidado de respiración, fisioterapia, terapia ocupacional. Y estas fueron las referencias bibliográficas con las que nosotros trabajamos. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido es producido por el cerebro humano, pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver y parece que cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas nos encontramos. Muchas gracias.